Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche platicamos a Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Buenas noches, con el gusto de estar siempre con ustedes. Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Nosotros platicamos con Eduardo Sastre. Él es un reconocido financiero, estudioso de las finanzas, economista por supuesto, quien viene a platicar con usted de temas muy interesantes que han afectado su bolsillo y otras que le pueden beneficiar. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches, Claudia, buenas noches. Abelardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos en la economía? ¿Vamos bien? Como presume el señor Peña Nieto de que esto es casi jauja en sus spots, que no estamos de cabeza como nosotros suponemos, que ha cumplido y que está contando nada más lo bueno. ¿Vamos bien así exactamente? Mira, Francisco, la economía es una ciencia exacta y es una ciencia que su creador, Adam Smith, bautizó muy acertadamente. La llamó economía política, porque efectivamente no se puede disasociar el acto económico del acto político. Yo te diría que la economía son diversas fotografías instantáneas, depende dónde y cuándo la tomes. Hoy la economía mexicana, yo te diría que enfrenta retos muy grandes en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Estos retos van a definir qué vamos a lograr en los próximos meses. Hay una encuesta muy reciente, la semana pasada, que hizo Banco de México con economistas del sector privado, viendo qué estimaban o cómo veían el crecimiento de la economía. Y estos economistas y el Banco de México, el Instituto Central, un banco autónomo, da a conocer que hay una corrección, la primera del año, para decir, bueno, habíamos dicho que iba a crecer la economía más o menos 2.3, si me permites redondear cifras, pero realmente estamos viendo que el primer estimado es vamos a corregir hacia abajo y vamos a hablar de un 2.1, cuando está concluyendo el primer trimestre, enero, febrero y marzo, de un año fenomenalmente difícil. Difícil porque hay acechanzas internacionales que afectan el acto económico. No podemos soslayar estas declaraciones del presidente Trump, donde una mañana desata una guerra comercial o amenaza con una guerra comercial al hablar de voy a subir los aranceles nada menos que del aluminio y del acero, dos materias primas fundamentales para quien construya lo que quiera construir. Nosotros construimos coches, exportamos coches. Otra mañana se levanta y nos dice, muy recientemente, en estos días de la semana pasada, si no mal recuerdo, el martes, nos amanecimos con que el señor que iba a mandar tropas a la frontera para su muro que va a construir. Estas son cosas serias y delicadas porque primero evidencian que aquella relación bilateral que, como dirían los clásicos, haya sido como haya sido, era una relación constructiva, la dejaré yo ahí. Es una relación que se ha venido complicando y dificultando. No soslayo saber que Trump, que es un empresario de media tabla, a veces se nos olvida ahí. Donald Trump era un hombre que estaba en los famosos rankings de Forbes en el lugar 100 y tantos, cosas por el estilo. Sí, ahorita pues es un señor que llega por las circunstancias que ustedes quieran a un poder impresionante como es la Casa Blanca, pero pues es un señor que tiene un estilo personal, diría Cosío Villegas, de gobernar o de negociar. Entonces es un hombre bravucón que quiere espantar y lo demás. Esa es una parte que ya aprendimos del 20 de enero del año pasado a más de un año en este momento, ¿no? Pero otra cosa que es verdad y es cierta es que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos se ha descompuesto mucho. Ha habido faltas de respeto, faltas de consideración, dirían los clásicos, de una adecuada diplomacia. En el mundo económico, Francisco, Claudia, Abelardo, no nos ha ido mal. En realidad, en el nivel de remesas, en las exportaciones de nuestras autopartes a los Estados Unidos. Pero el primer
golpe fuerte que sí tenemos que acusar, recibo, por así decirlo, y es una presión más. Donald Trump hizo una reforma fiscal que entró en vigor el día 1 de enero de este año, que indudablemente tendrá consecuencias serias en nuestra economía y buenas en la economía norteamericana. Vamos a ver, no ahorita en el primer trimestre, pero hacia el tercero, pues beneficios para las grandes empresas y corporaciones norteamericanas. A nosotros la que nos importa, que es la automotriz, yo te diría que dos armadoras importantes como Ford Motor Company, General Motors Company, ellos están y han replanteado fabricar modelos exitosos ya en Detroit por las ventajas fiscales. Eso sin dejar de señalar que hay empresas mexicanas en la zona económica de la frontera que, bueno, pues simplemente me cruzo, me domicilio allá, me acojo al beneficio fiscal y en vez de pagar 35 pago 20 y 15 puntos porcentuales, bueno, tú te imaginarás, ¿no? Por supuesto. Ese es un tema que no podemos soslayar. Otro tema, desde luego, es que con un señor que por Twitter, es muy moderno, gobierna el mundo, y aunque no les guste a muchos, pero pone un tweet y mueve la economía de los mercados. El tema del acero y el aluminio fue un tweet, y evidentemente pues ya está lo que pasó en todos los mercados accionarios del mundo. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de una cerrazón en el comercio y una guerra comercial. Y evidentemente nosotros, me voy a atrever a decir esto aquí en tu programa, este domingo de reflexión, yo me atrevo a decir que la economía mexicana, perdón, pero voy a ser conservador, el 80% se llama Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y mencionabas lo de las empresas automotrices. Claro, dejaron porque ya de producirse coches. ya hay modelos, se producen coches, pero hay modelos que son, digo, muy competitivos en las ventas, que eventualmente se empiezan a fabricar en Detroit. Ahorita, ante la circunstancia, primero de que tu presidente te llame, me refiero a Trump y a las empresas americanas, vente para acá, te invito a que produzcas acá, America Great Again, y vente, y yo lo voy a considerar y te estoy observando, pero además te estoy dando un estímulo fiscal importante, pues no podemos ser niños de pecho para pensar que simplemente el interés muy legal, moralmente explicable, pues me lleva para allá. Pero como te decía, el otro tema en un tema como el Tratado de Libre Comercio es, hoy día hay dos posiciones. Una que afirma que ya se va a firmar el Tratado de Libre Comercio, que sí se va a lograr. Otros que dicen, todavía tenemos muchas dudas después del fracaso, porque no fue un éxito, la séptima ronda, donde Estados Unidos llevó todos los puntos que quiere que se cambien de este tratado. Yo me voy a poner en este momento, para efectos del programa, en la parte media. Yo personalmente tengo mi punto de vista, pero aquí se combina el derecho con la economía. El presidente Trump no necesita el Congreso americano, que es el que maneja la materia del comercio exterior, y que lo hace cuando no son años electorales, y allá en Estados Unidos en noviembre hay una elección, y el presidente no necesita el Congreso para mandar una carta y decir, saco a Estados Unidos del tratado. Me atrevo a decir que los efectos de esto para México, yo no sé para Canadá, pero me imagino que igual no son positivos, por no decir devastadores. No quiero ser tremendista, pero no serían positivos. Vamos a firmar seguramente entonces, tampoco porque el presidente puede decir, sacar a los Estados Unidos y someter en 6 meses al Congreso, lo que ustedes quieran, pero tampoco el presidente puede hacer a un lado del Congreso y decir, vamos a firmar esta nueva actualización. Tiene y requiere entonces, sí, de que el Congreso vuelva a tener jurídicamente la competencia para conocer del asunto. Concretamente Estamos hablando, ¿mande usted? Concretamente el Senado. Concretamente el Senado. Estamos hablando entonces de que si somos objetivos, no podemos tener la certeza de que se va a ratificar antes de las elecciones, como he leído y he escuchado que se dice. Ese es otro tipo de acechanza. El problema geopolítico con China es una cosa seria. China es la segunda economía del mundo, le guste o no a quien quiera. Son tenedores de un altísimo número de bonos del Tesoro. Y ya le contestaron a Trump. Si tu guerra comercial es contra nosotros, yo no quiero recordarte que tengo tantos miles de trillones de dólares de bonos del Tesoro, y a lo mejor se me ocurre vender el 5%. Se haga un hecatombe en mercados y en Wall Street, ¿cuántos? Ese es un tema. El otro tema que tampoco es menor es el tema de Rusia.
Estas tensiones geopolíticas tienen su expresión en los mercados. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir dinero ni arriesgar su capital o su posición económica simplemente a ver qué es lo que sucede. Esto es lo internacional. Lo nacional. México está en un año electoral, nada sencillo. Voy simplemente a referirme a lo económico. No voy a hacer una consideración adicional. Simple y sencillamente, muchos inversionistas, aunque digan lo contrario y demás, y que si ya la calificadora fulana de tal mandó un mensaje a sus inversionistas y la otra es ¿por dónde van estos señores mexicanos? Porque el ruido, que para nosotros es quizás parte del folclore, afuera lo leen de otra manera. ¿Están calificando el riesgo? Pues sí, porque el riesgo es el elemento, Claudia, le acabas de atinar exactamente a lo que llaman el core business de las finanzas. El tema es el riesgo, vivir es un riesgo. El tema es cómo administro mi riesgo. Si yo me levanto cada mañana e intento saltar de mi recámara al segundo piso a la banqueta, el riesgo de que me fracture o me mate es muy alto. Si yo me cuido, me organizo, pues reduzco mi riesgo, que sigue existiendo. También lo mismo sucede en las inversiones. Yo no tengo necesidad de llevar mi capital a un país que dice que sí, que no y que a lo mejor y que hoy cancela. Hay un tema en el antecedente que no podemos soslayar, que fue la reforma en telecomunicaciones, que aquí nuestro amigo Abelardo es muy avesado en esa materia. Hubo una empresa internacional que vino a invertir con ciertas bases. Y después dijeron, no, fíjate que ya cambiaron esas bases y ahora vamos a exentar a estos. Eso es fatal, porque automáticamente no tengo, claro, y no tengo la certeza. Entonces está bien. Entonces no me digas que vas a hacer una cosa. Si tú me dices, oye Eduardo, te invito a mi casa a comer y vamos a comer paella o vamos a comer carne asada, perfecto. Pero yo no puedo llegar a tu casa de repente y enterarme que, pues sí, aparentemente va a ser paella, carne asada. Me dices, no, fíjate que ahora vamos a comer una comida oriental para la que necesitamos prepararnos. O sea, estas cosas no nos permiten en un mundo que es muy cuidadoso y muy sensible. Dicen que los mercados les haces así y se levanta una ampolla. Si tú no tienes una claridad en las cosas que estás planteando, algo tan importante como la reforma en telecomunicaciones no es un tema menor. Entonces, cuando un señor o una persona dice, voy a cancelar el proyecto de la reforma educativa, voy a cancelar tal infraestructura, donde hay inversiones propias y de fuera, pues evidentemente sí, vas a tener que preparar tu cartera para indemnizar. Eso es uno. No te puedes exponer a que te cierren las ventanas del mundo entero, porque entonces Houston estamos en grandes problemas, ¿no? Nosotros también, si no, vamos a una pequeña pausa comercial. Con muchísimo. Enseguida regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos esta noche, este domingo, aquí a Reporte 10, a platicar con ustedes. Más bien, bueno, pues estamos escuchando
el análisis experto de Eduardo Sastre. Me queda claro por lo que nos has expuesto hace un momentito, definitivamente que la economía, como has dicho tú, es una ciencia perfecta, es una ciencia de números. Exacto. Y en donde sí, efectivamente, tengo entendido que los economistas siempre están calculando el riesgo, ¿no? Uh-huh. Te preguntaba, Francisco Eduardo, que cómo estaba la economía mexicana. Tú nos has dado un panorama, el panorama macroeconómico, el panorama internacional, y advertías también que los mexicanos estamos ubicados a nivel internacional en el 9º, 8º lugar en todo el mundo. En tamaño de economía. En tamaño de la economía. Esto quiere decir que, bueno, en el concierto internacional, pues no estamos nada mal, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, aunque tú le has querido dar la vuelta, ¿cómo es que la economía, por supuesto que debe de empatar con muchas otras disciplinas para entenderse y para explicarse, pero por el escenario que tú nos has puesto sobre la mesa, quisiera no quedarme con esa idea o entender mejor cómo es que la economía no puede empatar entonces con una democracia. Mira, Claudia, el punto de remate para lo que te preocupa en lo esencial es si somos un país que está dentro, déjenme decir, dentro de las primeras 10 economías del mundo. ¿Esto quiere decir que estamos bien? Pues yo te diría, ¿tú sabes quién ocupó el 10º lugar en la última Olimpiada en levantamiento de pesas? ¿Quién sabe? Seguramente, pero sí tenemos idea de quién es. Somos el número 10 en unas cosas sí, en otras no. Yo creo que un punto central, y para que nuestros amigos que este domingo nos escuchan lo vean muy claro, es ¿por qué a veces no empata el concepto macro con el micro? Hay un elemento peligrosísimo, es una como semillita rara, muy amarga, que se llama inflación. Cuando México reportó el año pasado la tasa de inflación más alta de los últimos 17 años y llegamos a 6.77 en la inflación y en la inflación subyacente 12%. Cuando decimos inflación estamos hablando de escalatoria de precios. Se conoce una canasta principalmente de Banco de México, pero hay varias canastas. La tasa de inflación es el aumento en los precios de determinados productos seleccionados y que evidentemente inciden en la economía nacional. Hay quienes pueden juzgarlo porque esa es otra característica singular de la economía. Pues yo digo, es que ya se estabilizaron los precios de los alimentos. El chilacayote ya cuesta en realidad lo mismo que en enero. Yo preguntaría, en la canasta básica de quién está el chilacayote como un elemento permanente en el trimestre. Habrá un alto porcentaje, es muy rico por cierto, con mole. Sin embargo, no es un tema fundamental. ¿Pero qué me dices del precio del transporte? ¿Qué me dices del precio de la gasolina? Porque todos comamos o no chilacayotes, o comamos o no limones o aguacates, que son tan sensacionales de Europa, lo que sí hacemos todos es o tomar el autobús, o buscar el transporte público ineficiente en todo el país, o utilizar un automóvil que consume gasolina. Y entonces, claro, ahí vemos a nuestro nivel microeconómico que por más que nos digan que las cifras que mire usted ya resultó y entonces el índice global de actividad económica, el IGAE, que da el INEGI, es una cosa maravillosa. Usted debe estar mal de la cabeza. No, porque evidentemente cuando voy al súper y el gasto no me alcanza, porque evidentemente me cuesta mucho más, cuando me cuesta más el transporte público, cuando el incremento de los sueldos no está rebasando ni siquiera el nivel de la inflación, evidentemente yo tengo el diagnóstico. No es que vada el diagnóstico, es que simplemente digo, ¿qué elementos ya dije allá afuera? ¿Cuáles hay aquí adentro? Insisto, solamente en lo económico, pero con un gran realismo. De todas las propuestas que vamos a escuchar los mexicanos, que vamos a decidir las cosas y que ojalá ahora sí lo decidamos, porque va de por medio el futuro de nuestros hijos, Claudia.
Muchos, bueno, yo principalmente pues soy el decano de la mesa aquí, como dijo el clásico, ya yo no. Pero los chavos que están empezando su vida, los millennials que quieren y aspiran como lo aspiramos nosotros, de casarnos, tener una familia, o como se use hoy día, como sea, ¿frente a qué seguridad en el empleo? Lo primero que tienes que preguntarte tú, el que pueda andar muy emocionado con que vamos al rollo, es, ¿alguien te garantiza que la empresa en que trabajas no va a seguir o no? Porque si todo está muy bonito, pero si a mí me liquidan y me dicen, pues gracias por participar, ¿con qué voy a sostener a mis hijos? ¿Con qué enfrento una enfermedad? ¿Con qué compro medicinas? ¿Con la emoción? No. Aquí es donde yo me refiero a esta ciencia exacta que se llama economía y que me obliga a ser realista como padre, madre de familia o simplemente como un sujeto económico responsable de mi propia vida. Por eso ahí lo importante, y es el otro factor frente a un tema de inflación que no ha bajado, Claudia. No, supuestamente el pronóstico, no, como no, ya estamos en 5.83, 14, 26, no. El Banco de México en los tiempos de Agustín Carstens se fue diciendo que volvería a los niveles, y mira que están en un amplio nivel, entre el 3 y el 4%. Se duplicó, llegamos al 7%. Y cuando ya en este momento hay perspectivas en tasas que pagan instrumentos de inversión que pueden ir por encima de ese tema de inflación y andan apuntando pues más arriba de lo deseable, yo tengo que pensar, porque otra vez 2 por 2 son 4, no son 6 ni 3. Eduardo, perdón, nada más un apunte antes de que yo veo muy atinado la reflexión que tú haces y a lo que nos instas a reflexionar nuestro voto porque nos ofrece. Porque es un riesgo interno. Porque es un riesgo, pero yo quisiera tal vez poner aquí que tendríamos que analizar todas las opciones, porque sí, todas. Yo creo que sobre todo los millennials están buscando, que como bien dices tú, o sea, tienen aún egresados de una universidad, tienen sueldos no mayores a los 10,000 pesos, estamos hablando mensuales, claro. ¿Sí? Que para qué te alcanza, pues no te alcanza absolutamente para nada. Uh-huh. Entonces, perdón, Claudia, detente ahí un segundo. Perdón. Detente, sí, porque ahí eso se llama análisis económico, claro. Nada más dime quién va a traer su capital o va a poner un capital para que ese millennial gane no 10, 18. Sí, no, por eso. Pero cada quien lo haga, es donde es el análisis. Exacto. Para que alguien lo haga, porque no está obligado nadie. Claro, sí. Tiene que decir, ¿dónde están las condiciones que me garantizan Estado de Derecho? Uh-huh. ¿Dónde está el piso parejo en lo económico? De que voy a invertir y legítimamente me voy a llevar mis utilidades, nacional o extranjero. Perdón. Es que ese punto es muy sensible, porque a donde tú me llevas, y es muy válido decir, oye, es que es justo, todo el mundo debemos ganar más, y claro, me parece perfecto. ¿Quién pone el dinero? No, sí, por eso, lo que yo digo, hay diferentes riesgos, ¿no? Claro. Hay que calcular los distintos riesgos, porque una es, como tú haces la prospectiva, pues es que no va a haber capital para respaldar ni siquiera esos 10,000 pesos. Depende. O por otro lado, bueno, sí, claro, o por otro lado, cada quien, como dices tú, tiene que ser un asunto en lo individual porque no podemos generalizar. O por otro lado, bueno, si vamos a permitir o si vamos a el camino, el rumbo que lleva la economía, que lleva la política, la democracia nacional y todos los otros factores que tú quieras poner, van a seguir pauperizando más nuestro propio empleo, nuestro ingreso. Exactamente, ¿no? Mira, hay que hacer un análisis. Pero mira, es muy fácil para que nuestros amigos ahorita vean que siempre estos conceptos en México son así como, uy, qué terrible. Esto es muy fácil. Tenemos la historia. Son hechos crudos, reales y vigentes. ¿Existe otro método más infalible que el histórico para tener y saber cómo están los resultados? No. En cambio, si tenemos fechas, horas y lo demás. El sistema X, en tantos años en el mundo, ¿dónde dio un resultado positivo? ¿No? Entonces, una persona, en su sano juicio y en su conveniencia personal, tiene que decir, primero, esto es muy bonito, pero esto no es para mí, porque yo lo que necesito es esto y esto y esto y esto. La misma historia me va a demostrar que no hay sistemas perfectos.
¿Por qué? Porque estamos en un proceso de ir encontrando soluciones y respuestas. Déjame ser muy textual para que nuestros amigos nos entiendan. Son 2 botas, nada más que una saca más ampollas. ¿Cuál tengo que ver? ¿Cuál es la que me quiero poner? La que menos ampollas saca. La que por lo menos me garantiza el valor increíble de la libertad. Eso no tiene paralelo en el universo humano. 1. Y 2, el que me permite por lo menos comer y satisfacer mis aspiraciones legítimas como ser humano. Y siguiendo la analogía de las ampollas, ¿sí? ¿Los pies de los mexicanos aguantan mucho todavía? ¿No están suficientemente ampollados? Yo creo que depende el tipo de calzado que le ofrezcas. Porque si lo comparamos a los últimos... El calzado que hemos usado últimamente nos ha provocado más ampollas de lo que requeriríamos. Entonces nos queda claro, exactamente, con esa experiencia histórica, yo preguntaría, mexicano, ¿hoy estás mejor que hace 6 años? Habrá unos que digan que sí. Poquito. O habrá otros que digan, poquito, ¿cómo? Si yo antes tenía... Entonces, con ese juicio sí, esa es una realidad, un fact hoy. ¿Quién realmente? Porque la publicidad, el marketing y hablar y todas esas cosas es bueno. ¿Quién con hechos me da elementos de juicio básicos que me demuestren que en otros lugares las cosas han caminado y funcionado? Porque ponerme a decir si yo fuera una persona metida en sus caldos y me pongo a ofrecer y a decir y todo fue paz y amor, felicidad y alegría, no, pues es muy padre eso. ¿Cómo? Otro tema de la economía que es muy cruel en ese sentido. Si nos permites, Eduardo, hacemos una pequeña pausa. Sí, con mucho gusto. Y enseguida nos platicas de la crueldad de la economía que ya sufrimos como azote. Entre comillas. En un momento regresamos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos en Reporte 10 con Eduardo Sastre, quien nos hacía un amplio y certero análisis acerca de la economía y de lo que nos duele. Así ¿Cómo nos ha dolido? Pues sí, nos quedamos hace un momento del corte comercial en el tema de la crueldad, entre comillas, de la economía. No es cruel, es simplemente una ciencia exacta. Es una ciencia que no puede andar haciendo consideraciones secundarias. 2 por 2 son 4, no son 5, ni 7, ni 3, ni 1. 60 millones de pobres. Y al mismo tiempo el tema es, en ese análisis económico si yo pienso en tal corriente de pensamiento político ideológico, la primera pregunta sería, ¿cuántos casos de éxito hay mundialmente, en la historia del mundo, de que ese sistema funcione? Y por funcionar, diría, o nos sacan pollas, todos comen, todos viajan libremente, son felices, ya se mide, hay un índice de la felicidad mundial,
Son personas que se desarrollan, es un país líder en patentes, en marcas, en inversiones. Sería mi primera pregunta. ¿Me voy a Alemania? Ojalá. La segunda pregunta sería en ese sentido es, para mis capacidades, porque esta es otra realidad. O sea, en México no estamos acostumbrados, Abelardo, a reconocer el esfuerzo. Porque le dicen, no, eso es la meritocracia. Pues sí, mano, pero hay personas que decidieron en su vida, en vez de pasársela a la Bartola, tranquilamente, estudiar, trabajar y hacer un patrimonio, un capital, o tener un título, un doctorado y una maestría. Que no se hace en Entonces, 20 años. Esa persona es una tonta, porque yo me la pasé muy padre, fui, vine, subí, dormí, jugué, me divertí. Y quiero tener al después, que la vida pasa, las mismas condiciones, pobrecito de mí. ¿Cómo? En un país donde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad es gratis, porque no se nos olvide que la UNAM, yo estudié en la UNAM pagando menos que una cajetilla de cigarros. A nivel facultad de Derecho de la UNAM. Y una preparatoria en 175 pesos al año. A ver, ¿en qué parte se da eso? Entonces, en un país como este, no. Si tú no tienes un título profesional o una formación, pues hay muchas. Cuando tú señalas y apuntas y señalas, acuérdate que hay 3 dedos que te están señalando a ti. Entonces, esos señalamientos, Eduardo, los ha venido haciel equipo de un candidato que dice que el postulado por su partido, pues tiene entorchados en el extranjero, 2 carreras, etc. Y la respuesta y la pregunta que uno tendría es, los anteriores presidentes de Salinas para acá, por ejemplo, han tenido esos mismos entorchados, han tenido esas mismas carreras. Excepto Fox. Fox ni siquiera terminó la primaria, yo creo. La cuestión es, ¿de qué ha servido que tengan esos títulos y esos entorchados para beneficio de la sociedad? No de unos cuantos, como ha sucedido hasta ahora. Mira, yo estoy un convencido absoluto de que la educación es la más grande de las batallas por... De acuerdo. Una persona que no es instruida, que no tiene educación, es muy manipulable. Nada es más conveniente que las gentes que fueron llevadas a que no sepan pensar. A mí me gusta mucho ese concepto de la revolución de la inteligencia. Cuando tú haces pensar a una persona y reflexionar, y para eso tienes las herramientas de la instrucción y de la educación, es muy difícil que la puedas manipular. Puedes manipular a los ignorantes, porque puedes ahorita decirles, yo mañana les traigo un Sputnik aquí en la Torre Eiffel, y pueden pensar que es factible. Sí, o infundirles miedo. Una persona con o les compro su voto. Sí, una persona con cierta preparación dice, espérame tantito, no. Yo soy una persona que sí sé lo que quiero, sé a dónde voy y qué busco. Otra vez la historia, que es la gran maestra de las ciencias. Hemos visto que los jóvenes ingleses, por ejemplo, hoy se lamentan que sus abuelos les embargaron su futuro. Los sacaron a ellos del club más exclusivo y más rentable del mundo. ¿Por qué? Porque los jóvenes no fueron a votar. Estaban felices viendo jugar al Manchester y les valió. Sus abuelos entregaron, los que ya se van, los que ya no son más que una carga, entregaron su futuro. Es muy bonito el juramento, que la nación me lo demande. Yo quiero saber en la historia a quién se lo han demandado. Entonces, lo que sí tengo que pensar si yo fuera millennial es, permíteme tantito, yo voy hacia el frente y veo al futuro. A mí no me platiques el pasado, porque por 20 razones puedo estar o no de acuerdo con él. Pero lo que yo sí que voy a hacer es mi futuro. Y yo no voy a hipotecar mi futuro. Pero el presente no te da esas condiciones. Pero sí te las da porque tú sabes de lo que careces. Y sabes de lo que aspiras. Pero muchas veces, aunque tengas el conocimiento, no hay esa posibilidad. El entorno no te lo permite. Lo que va... 60 millones de pobres. Mira, Claudia, lo que a cada persona, independientemente de que puedan ser 80 o 100, es... Cuando una persona sabe qué es lo que quiere y a dónde va, esa persona y tiene capacidad y formación, no la paras, ¿eh? Pero de esas estadísticas saldrán 10,000. Los que quieran. Hay personas que cómodamente yo me espero a que me den. Es que ¿para qué me esfuerzo? Cuando tú nulificas el valor del esfuerzo, y hay mil ejemplos hasta en internet, pues entonces ya hasta los que los hacen es ¿para qué lo hacemos?
Eduardo, pero no es un mercado de pobres. Perdón, es que, bueno, es lo que has creado. Por eso la máxima terrible es, no tiene sentido que nos pongamos a repartir miseria. Vamos a crear riqueza para repartir riqueza. Pero tú no puedes partir, porque es un absurdo, de vamos a quitarle a los que tienen y entre... No, es que perdóname, fue la filosofía del siglo XX. Ya lo vimos en el siglo XX. ¿Y en qué acabó eso? En la destrucción de varias generaciones y la multiplicación geométrica, no aritmética, de pobres y miserables. Y te puedo señalar ciertos países hoy día, no lo quiero hacer porque van a pensar que aludo a ciertas circunstancias. Lo que yo quiero aludir únicamente es, en esta reflexión es, como persona tengo que aprender, uno, la fórmula del éxito humano en cualquier país de la Tierra o de la Vía Láctea es: estudia, trabaja, ahorra e invierte. Esta fórmula, en donde la pongas, mi querida Claudia, es infalible. Ah, sí, significa esfuerzo. No, gratis no hay. O sea, yo quiero que me vaya bien a la ley del menor esfuerzo, ni como persona, ni como familia, ni como empresa, ni como país. Yo aquí coincidiré con Claudia, porque sí es el entorno. Evidentemente todos tenemos ese tipo de ambiciones para progresar en la vida. Sí queremos estudiar, pero muchas veces no podemos porque tenemos que trabajar. No, Francisco, perdóname, mira, es que son dos voluntades. Yo tengo la voluntad de ser astronauta. De veras, quiero ser astronauta. Juro por Dios que eso es la primera voluntad. La pregunta más cruel es esta. ¿Estás dispuesto a hacer todos los sacrificios que significa ser astronauta? Bueno, no, porque el entorno es un gran justificante. Yo quiero ser astronauta, pero que me lleven y me vistan. Pero si no puedes, pero si no tienes ni para comer, si no tienes ni para comer, Claudia, yo creo que perdón, Claudia, esa es una hipótesis falsa. Bueno, es que es un punto central en el tema económico. En un país como México, el que no trabaja no puede decir, es que no tengo para comer, no, ahí me mantiene. No, ¿quieres trabajo? Hay mucha gente que necesita choferes, mensajeros, sirvientas, como sea. Si no tengo que ofrecer un conocimiento, bueno, perdón, yo no le puedo imponer a una gente que me pague como si fuera ingeniero si no soy ingeniero. Pero eso de que es que no tengo ni para comer, no, discúlpame. Yo sé que muchos van a decir, no, vete a la mierda. Espera, no, estar tirado en la casa, ahí en la calle, y pobrecito de mí. Claro que te va a faltar para comer y para decir es un hombre. No estoy hablando de esa gente que no tiene para comer, sino de precisamente este asunto que hablaba yo del mercado de pobres, que están muy localizados, muy focalizados, y que de verdad, o sea, no tienes ni siquiera oportunidad de más que de comer, porque no sabes ni siquiera qué es la escuela, no sabes que hay un camino, una carretera. Y llega una persona y le promete, no te preocupes. ¿Qué edad tienes? 20 años, no. 20. Te voy a dar una beca porque tú, pobrecito de ti. Y la otra es, ya te embarazaste, no te preocupes, yo me encargo del aborto. No te preocupes, yo la píldora. Pero esas son las políticas asistencialistas que hemos criticado. Sí, mano, pero lo que no pensamos es, todo eso que se da y que lo hacen, ¿quién lo paga? No, sí, pero... Porque mira, el dinero es una planta que no crece en el pasto. Hay plantas de sol, de sombra. La planta de la inversión es una planta que crece en el silencio. Y nos hemos dedicado a dar gritos. Entonces, quiero cambiar las condiciones de la sociedad. Hay una regla máxima, mi querido Francisco. Si no cambias al hombre, no puedes cambiar la sociedad. Exacto. ¿Y cómo lo cambias? Educación. Otra vez, con un sistema educativo que tiene que buscar la libertad del ser humano, porque la educación libera y la libertad educa. Pero si la universidad no tiene cupo para mí, si la universidad cada vez se construye más para ciertas élites, porque dejó de ser popular. Oye, no, mira, la UNAM no es de élites, yo estoy de ahí, te quiero decir que Francisco. Yo también soy egresado de la UNAM. Recordarás cuando hacíamos el examen, porque en mi época todavía hacía examen. Yo lo hice para... Y yo para entrar a la facultad y a la prepa 6 de Coyoacán, preciosísima escuela. Pero espérame tantito. Yo soy de la UNAM. Hay muchos que quedaban fuera, ya desde entonces. ¿Sí? Y mira que estamos hablando, por lo menos en mi época, que la tierra estaba caliente todavía, como dicen. No, espérame, es que partamos de un hecho. No para todos es todo. No,
Entonces no para todos hay para todos hay empleo y para todos hay ahorro. Sí hay, es que es diferente. Hay personas que se ganan por sus exámenes, como tú y yo entramos. Otros pueden entrar a un politécnico, y un politécnico no es menos que una universidad. Claro, y hay otros institutos, Francisco, para otro tipo de personas que tienen otras capacidades. La sociedad no nada más vive de abogados, contadores, economistas y comunicólogos y ingenieros, Dios nos libre. Periodistas. La sociedad necesita de técnicos en muchas cosas. En España le llaman aparejadores, es decir, gente que está profesionalmente, que son expertos en muchas habilidades. ¿En qué queremos destacar los mexicanos? El país que tenemos, que es de verdad sensacional, necesita de mucha inteligencia, que no son títulos necesariamente universitarios. Pero yo te digo, oye, ¿cómo limpiamos el cañón del Sumidero? ¿Cómo instalamos una planta de tratamiento de basura? Esto no lo hace un ingeniero, ni un licenciado, ni no. Son expertos técnicos que ganan más que un secretario de Estado y que muchos abogados y muchos economistas. Ministro de la Corte. Sí, porque no son... ¿Y saben a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, hay una, déjenme llamarle maestría o carrera, que se ofrece por el gobierno de Francia y que siempre queda desierta, nadie aplica para eso, en agua. Ahí está. Los franceses, llevan 300 años estudiando el tema. Por eso en París lavan las calles en la noche, en esos como concuitos que hay en las calles. Ellos tienen un proceso de estudio, de trabajo del agua. Y los franceses, en su locura, al rato les van a dar la razón la historia, están convencidos que las próximas guerras van a ser por agua. Nosotros tenemos un sureste, Francisco, nada más hablando de Tabasco y de Campeche, la Venecia de América completa. ¿Quién está trabajando en esto? Claro. Ahí no van a ir ingenieros, no. Entonces, tenemos que saber que a través de la educación universitaria, politécnica, técnica, hay los espacios y los campos para hacerlo. Ahí es donde yo insistí al principio del programa, cuando decía Claudia, vámonos a Alemania, que no es mala idea, cuando yo premio el esfuerzo, imagínate, un día, si quieres, hacemos un programa sobre la actitud mental de japoneses y alemanes. Yo lo he estudiado mucho. Son los países que los hicieron fosfatina. 2 guerras, la bomba atómica. Y se reconvirtieron. Pisa Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, y ve a Alemania con la señora Merkel, doctora en ciencias, por cierto, y visita son la locomotora de Europa entera. ¿Por qué tienen esos señores? Una convicción y obsesión en la educación. Pues y obviamente, ya sé que tenemos que rápidamente, y obviamente tenemos que pensar en eso justamente ahora que hagamos la gran decisión de los mexicanos. Eduardo, te agradecemos mucho tu presencia. Ha sido de verdad muy ilustrativa. Muchas gracias. Hemos aprendido mucho. Gracias, Francisco. Gracias, Claudia. No muy de acuerdo en algunas cosas, pero tendremos oportunidad de platicarlo más adelante. Eso es lo bonito de la democracia de que hablaba Claudia. Claro. Claudia Rodríguez, gracias. Buenas tardes. Buenas gracias, Francisco. Ahora sí te copié. Eduardo. Gracias. Abelardo Martín, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invitamos a que se reúna con nosotros la próxima semana en este mismo espacio. Soy Francisco Rodríguez y le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.